continuación les vamos a hablar sobre la evolución humana. ¿Qué es la evolución del hombre? La evolución humana u hominización es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambios biológicos de los ancestros más primitivos del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos, el Homo sapiens. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento del ancestro en común entre el ser humano y los chimpancés. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos nos referimos exclusivamente al Homo sapiens, aunque no seamos los únicos integrantes del género Homo. Antes de nosotros, y algunos durante nuestra prehistoria, existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noreste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno se quedó en los árboles y el otro migró a las llanuras, donde ahí se asentaba. Debido a las presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erguirse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores que vendrían a ser manos capaces de sostener herramientas. Homo habilis fue nombrado y descubierto en la década de los 60 por los paleontólogos británicos Lowell Lockyer y Mary Laker. Es considerado como el ancestro más antiguo de la humanidad. Apareció aproximadamente hace 2,4 millones de años y desapareció hace 1,6 millones de años. Su inteligencia era superior a los de sus ancestros, los Australopithecus. Solían vivir en grupos muy jerarquizados. Su nombre se origina de las palabras en latín, homo, hombre, y habilis, habilidad, ya que tenían la capacidad de manipular objetos. Vivían en las regiones de África. El Homo habilis, al contrario del Homo erectus, ellos no abandonaron el continente. Vivieron más de lo que se esperaba, y se dice que convivió más de 500.000 años con el Hombre erectus. Su alimentación se basaba básicamente en carne, insectos y vegetales, tales como raíces, hojas, semillas y algunos frutos. Se dice que su desarrollo evolutivo se dio ya que ellos incrementaron la carne en su dieta diaria y aprovechaban el tuétano de los huesos, que los alcanzaban con las herramientas que fabricaban. Sus características. La característica más comparativa del Homo habilis es que se trata de la especie menos parecida al humano moderno. Su cráneo era redondo a comparación de sus antecesores. En cuanto a sus huesos, existía una cierta característica que los diferenciaba del hombre moderno. Tenía un hueco occipital en el centro. La mandíbula, por su parte, poseía unos incisivos en forma de espada que los utilizaban para desgarrar la carne. Su cuerpo. Los hombres de esta especie llegaban a medir a 1,4 metros de altura y pesar 52 kilogramos. Las hembras medían 1 metro de altura y pesaban 34 kilogramos. Su cuerpo estaba totalmente cubierto de pelos. Tenían una pelvis adaptada para mantenerse en sus dos piernas. Su aparato digestivo. Su aparato digestivo era diferente a sus antecesores, y ya que se redujo el tubo digestivo, al igual que el aparato masticador. Esto se dio ya que ellos consumían nutrientes de mayor calidad que venían de animales y algunos tipos de grasas. Su cráneo, su capacidad craneal. Ellos comenzaron con una capacidad craneal de 550 centímetros cúbicos y llegaron hasta 680 centímetros cúbicos, es decir, más del 50% que los Australopithecus. Las herramientas que utilizaban fueron piedras en forma de punta, que fueron fabricadas con piedras volcánicas, y los cuchillos, que fueron fabricados con huesos de animales. Homo ergaster es un homínido que apareció en el continente africano hace aproximadamente 2 millones de años. Homo ergaster significa hombre trabajador. En sus rasgos físicos podemos destacar que mide aproximadamente 1,7 metros de altura,
Tiene una nariz más protuberante y mandíbula y dientes más pequeños. Su cráneo es menos robusto, posee una constitución física muy parecida a la de un hombre actual, salvo que son más anchos de cadera. Tienen brazos y piernas iguales a las de un hombre normal. Lenguaje. Establecían relaciones sociales complejas gracias a un lenguaje oral articulado. También realizaban rudimentales abstracciones. Sin embargo, no tenían pensamiento de largo plazo, ya que estos vivían solamente hasta los 20 años. La alimentación. Los Homo ergaster eran omnívoros y también recolectaban frutos de su entorno geográfico. Su dieta estaba basada en raíces, tubérculos, carne de animal y carroña. Herramientas. El Homo ergaster tallaba bifaces y especias de hacha. Estas herramientas tenían una cabeza con 2 filos y una punta. Al momento de salir de África, colonizaron varios territorios, como es el caso de China, que llegaron a formar los Homo erectus, y el caso de Europa, que comenzaron a formar los Homo antecesores. El Homo erectus habitó en Asia hace alrededor de 2 millones de años, y se conoce que es la primera especie humana que caminó totalmente erguida. Alimentación. El Homo erectus se piensa que fue una especie cazadora y carroñera, ya que se observa que tiene una dieta rica en carnes rojas. En herramientas podemos observar las piedras, y fue aquí donde se descubrió el fuego, ya que ellos lo utilizaban para cocinar sus alimentos, dando así un cambio radical a su sistema digestivo y por ende también a su musculatura. También utilizaban pieles de animales para cubrirse. El Homo erectus se extinguió en Indonesia. Facciones. Su cerebro se hallaba en una bóveda craneal baja y angular, que fue modificándose y permitiendo así el surgimiento de mayor capacidad craneal. Tenía una mandíbula más fuerte y sin mentón. Tenía los dientes más pequeños. También era más robusto y podía llegar al 1.80 metros de altura. En el lenguaje, tenía la capacidad de socializar y un lenguaje más articulado. Homo antecesor. Existió hace alrededor de 1 millón de años en el continente europeo, siendo un ancestro común entre el Homo neandertal y el hombre actual. Los Homo antecesores vivían hasta los 40 años. Vivían en grupos de 40 a 50 personas, los cuales fueron aumentando con los años. Sus herramientas eran piedras del río, las cuales ellos afilaban para de esta manera utilizar como cuchillos para descuartizar a los animales y poder consumir su carne. También comenzaron a trabajar con la madera. Pensamiento y religión. En esta parte de la historia observamos que comenzaron a enterrar a los muertos, al igual que realizaban pinturas y desarrollaban una parte del cerebro la cual podían expresar de algún modo lo que sentían. En su alimentación encontramos que ellos eran nómadas y cazaban animales, como toros, y también eran carroñeros y comían grandes despojos de animales como es el mamut, pero también recolectaban frutos. Esto más se daba en otoño, ya que era donde florecían los árboles de toda Europa. Facciones. El Homo antecesor tenía una capacidad craneal de 1000 centímetros cúbicos, pero su cerebro aún seguía siendo pequeño a comparación con el nuestro. Medían alrededor de 1.70 metros. Tenían mandíbula delgada y dientes pequeños. Su patrón de desarrollo era igual al nuestro. Tenían niñez y adolescencia prolongada. Tenían rasgos físicos modernos, eran fuertes y altos, aunque también tenían algún tipo de similitud todavía con los... El hombre cromañón es el homínido existente muy parecido al ser humano actual. Su nombre se le da debido a donde fueron encontrados varios de sus esqueletos. Convivió con el neandertal durante el fin de las últimas glaciaciones, hace unos 35.000 años, y después, hace 10.000 años, se establecieron en diversas partes de Europa. Sus yacimientos se encontraron en cuevas superficiales o profundas. Los huesos de sus piernas
eran un poco más robustas y sus características son muy similares al humano moderno. Tenían la capacidad de fabricar herramientas de piedras, huesos y marfil. Además usaban los dientes y los cuernos de los animales. Fabricaron hojas filosas, cañas de pescar, arcos y flechas. Su forma de vida. Vivían en cuevas y temporalmente en campamentos al aire libre. No eran nómadas. Se mudaban a un nuevo lugar debido a la escasez de alimentos y por el clima. Eran cazadores y recolectores. Cazaban en grupos a los animales grandes con trampas y con piedras a los animales pequeños. Cazaban bueyes, mamuts y renos y recolectaban frutos y hojas y algunas semillas. Trabajaron el cuero y emplearon el fuego y practicaron algún tipo de religión primitiva. Su vestimenta se basaba en las pieles y en los cueros de los animales. Esto los protegía del frío. Las características físicas eran que tenían un cuerpo robusto, sólido y pesado, y medían 1.66 metros y 1.71 metros de altura. Su frente era erecta, con arcos ciliares poco prominentes. La capacidad craneal era de 1.600 centímetros cúbicos. Su cultura. Fueron los primeros en practicar el entierro de los muertos. Tenían una forma de pintura y escultura con fines artísticos y rituales. El lenguaje. Tenían un lenguaje más complejo. El hombre cromañón compartió época y hábitat con el hombre neandertal. Además, se dice que el hombre cromañón participó en la extinción del hombre neandertal, ya que tenían conflictos por territorios y por alimento.